Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. En Conexión Tecnológica reconocemos a los profesionales y empresas en Profile. Perfiles. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo trabajan? Tecnológica, y ahora nuestro segmento de cada mes, Perfiles, la trayectoria profesional y empresarial, ¿verdad?, de un profesional del área de las TIC y de un enganchado, dije ahorita también, ¿verdad? Porque puede ser que una persona, con esa palabrita. No, porque yo lo digo es de buena fe, tú, es de buena fe. Sí, porque nosotros estamos enganchados locutores, Guido. No, yo tengo mi carnet y todo. Yo también. Ah, bueno, pero por si acaso. Nuestro alma mater es la tecnología. Ah, no, eso sí. Entonces estamos enganchados en la locución. A la comunicación, ¿verdad? Sí. Qué bien, interesante. Tenemos aquí a Cristina Bermúdez, una persona que es profesional del área de las TIC y que tiene en el sector de tecnología, está durante 20 años en el sector de tecnología y tiene una buena trayectoria que queremos compartir con ustedes. Y la idea de este segmento es llevarle este tipo de información para aquellos que están ahí rezagados y que no terminan de arrancar, puedan arrancar y vean la realidad de que con esfuerzo y permanencia y determinación se pueden hacer las cosas. Así que bienvenida a Cristina Bermúdez, que está con nosotros. Hola Guido, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo estoy contenta de que me hayan invitado a este espacio y, como tú dices, poder compartir un poco de mi trayectoria. Claro. Y de cómo realmente, como dices, la perseverancia, claro, el deseo de hacer las cosas, pues te puede llegar a crear el camino que tú quieras. Lo primero es que usted de origen colombiano, ¿verdad? Sí, colombiana, pero ya llevo 22 años en República Dominicana. O sea que hay una mezcla. Sí, ya tengo bastante, estoy bien aplatanada. Ya conoce todo la idiosincrasia, ¿verdad? Del dominicano. ¿Usted de qué parte de Colombia es? De Bogotá. De Bogotá. Sí. Pero mira, toda mi trayectoria profesional ha estado aquí en República Dominicana. Para que vean, es una parte importante. Nadie es profeta en su tierra. Así es, mira qué interesante. Mira, en la parte educativa, vi que hiciste tus estudios en una entidad educativa que se llama Compusis. Sí. Cuéntanos algo de eso. Mira, yo me fui más por el área técnica, o sea, entré allí a hacer una tecnología en sistemas. Aprendí, o sea, la tecnología, esos años en la tecnología pues me dieron las bases de todo lo que se necesitaba a nivel de informática en sistemas en ese momento. Y luego también lo complementé con la parte de contabilidad. También hice una parte de contabilidad y en ese momento contabilidad sistematizada. Pero primero te enseñaban toda la base manual de la contabilidad, cómo funciona la contabilidad, y luego llevar a esa contabilidad a un sistema. Y por ahí empecé y luego seguí haciendo ciertas cosas relacionadas con la tecnología, pero no tanto, digamos, ya una ingeniería, sino que con la técnica, digamos, que me dio las bases necesarias para desarrollar. Ahí me supongo que desarrollaste en ciertos lenguajes. Sí, ¿Te recuerdas? No, yo empecé con, Postpro, de todo. Es verdad, Postpro, COBOL, sí, toda esa. Un poquito. Y también, en esa época también en la parte de tecnología te daban una injerencia grande también en el hardware, ¿no? En lo que era el equipo, sí, las redes, sí, entender de cómo se armaba un servidor, una PC. Tenía mucha relevancia. En realidad, el software ha cobrado más relevancia que el hardware. Sí. Pero en años atrás era importante porque no había una marcada diferencia entre una marca y otra. No había tanta compatibilidad. Entonces la parte del hardware, en esa parte ahí, en la parte técnica, cuando inicié, trabajamos bastante ahí con el hardware también. Y allá en Colombia es común que las mujeres estudien tecnología, porque aquí ahora ya en ese momento, o sea, 20 años atrás, habría que ver. Aquí no era tan común. 20, yo creo que años, tampoco era tan común, pero sí creo que había un poco más, pensando como llevándolo a República Dominicana, sí había un poco más de apertura.
Si me dijeran, por ejemplo, bueno, gracias a Dios en mi casa, digamos que no hubo un tema con ciertos obstáculos que hay veces dicen, ¿por qué vas a estudiar esto? No, mi mamá... No hubo ese tema de obstáculos. De obstáculos, no, siempre era, o sea, si a ti te gusta algo, hazlo, no importa, o sea, no hay nada marcado, ni siquiera en una profesión ni en un deporte, por ejemplo, Claro. De que sea de una mujer o un hombre. Si te gusta, hazlo. Creo que mi mamá ayudó bastante en eso porque mi mamá siempre, digamos, nos transmitió ese tema de la pasión y decir, si te apasiona y eso es lo que te gusta, hazlo. Qué bien. ¿Y qué te motivó a estudiar esta carrera de tecnología en este caso sistemas, en ese tiempo? Mira, yo creo que siempre desde pequeña fui muy, me gustaba mucho experimentar, muy curiosa, aprender, y veíamos en el mundo de los sistemas como algo futurista, ¿no? Algo de futuro, algo donde había un universo de cosas por conocer. Yo creo que yo lo vi como que era el futuro, era la carrera del futuro, y eso era lo que más me llamaba la atención, como investigar, aprender, ver qué podía hacerse más allá de las cosas, digamos, básicas que habían en ese momento. Bueno, entonces ya después, o quizás tú me explicarás, durante tus estudios, ya después que terminaste, empezaste a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mira, yo empecé, si hablamos de mi primer trabajo como tal, yo empecé a trabajar muy joven, porque siempre fui muy inquieta. Entonces, en mi último año de colegio, que ya yo había hecho un pequeño curso de digitación, sí. de ser digitadora, en unas vacaciones, mi mamá estaba donde unos ingenieros, amigos de ella, y le dijeron, mira, estamos necesitando un digitador que nos ayude a digitalizar todo el CARDES de inventario, porque llevaban todo el inventario del CARDES, los movimientos en estas libreticas, en estas tarjeticas manual de CARDES, y estaban implementando un sistema y necesitaban a alguien que digitara todos estos movimientos de almacén. Y mi mamá les dijo, mira, mi hija hizo un curso de digitación, tal vez le puede interesar, y me dijo, y yo le dije, sí, me fui en esas vacaciones a trabajar en esa parte, y yo creo que ayudó mucho, me abrió, porque empecé a entender cómo se manejaba un inventario, cómo se manejaban esos procesos. procesos. Ese es, digamos, mi primer trabajo formal. Lo hice, y de hecho después, aún después de las vacaciones, seguía ayudándoles por horas en seguir manteniendo ese sistema que ellos necesitaban. Pero eso fue allá en Colombia. Eso fue en Colombia. Y después de ahí. Bueno, finales del 99, principios del 2000, llegamos a República Dominicana, y allí unos meses después me empecé a trabajar con un integrador de tecnología, uno de los más grandes que había en ese momento en República Dominicana. Lo puedes decir, no hay problema. ¿Lo puedo decir? Sí. Datocentro, ¿no? Sí, yo conozco ahí a Datocentro, era una de las empresas en ese momento muy con un rating grande. Sí, llegabas a República Dominicana y buscabas los primeros, o sea, las principales empresas de tecnología en el país. Seguro. Estaba Datocentro y GBM. Exacto. Sí, yo lo recuerdo, Datocentro. Sí. Eso era en la Lincoln, ahí abajo. Sí. Y en la Gustavo. No, en la Gustavo Mejía Ricard, exacto. antes de llegar a la Ahí estaba localidad. Datocentro, sí. Que representaban Compaq. Compaq, exacto, me recuerdo. Eran los de eso. representantes de Con Compaq. buenos recuerdos de eso es un muy buenos recuerdo. Ahí estaba, te dieron la oportunidad de estar ahí en esa empresa. Sí, conocí a una persona de ahí, a un ejecutivo, y me dijo, mira, ¿por qué no vienes a trabajar? Me dio esta oportunidad en el área comercial, o sea, entré allí, fue en el área comercial, y ahí empecé, a aplicar un poquito, ahora a entender qué necesitaban las empresas en el área comercial, en industria y comercio, qué necesitaban las empresas de ese sector empresarial, y empezar a ver qué soluciones dentro del portafolio de lo que representaba Datocentro podía ofrecerles. Y allí había hardware, software, redes, de todo. ¿Cuál era el desafío más importante en esa posición como profesional ahí? Bueno, en ese momento, como apenas no llevaba tanto tiempo aquí, digamos un poco la idiosincrasia, sí se veía, digamos, ese marcado, sí se veía pocas mujeres en tecnología, y de repente
joven, o sea, como que ahí había ese desafío. Un celito también. Sí, por ahí. sí. Cuando ibas allí a hablar, pero yo creo que principalmente eso y entender, hay veces como que entender lo que te estaban diciendo, aprender un poquito de la jerga. De la jerga de aquí. Dominicana, yo creo que ese fue puedo decir el mayor desafío, pero también clave. fue una gran oportunidad porque pues me permitió aprender rápidamente. Y también el ser extranjera, el tener mi acentico colombiano, Eso ayudaba. Hey. Y mi apellido, Bermúdez, en Bueno, algunos sí. lugares, de verdad abría puertas. Bermúdez. Sí, Es verdad. Usted mencionó dos cosas muy importantes, dos pasos muy importantes que dio. Uno, adaptarse, buscar adaptarse y aprender. Las dos cosas más relevantes en esa parte. Y hay otra cosa, que ya vino con su base. También. O sea, la base de tú tener conocimiento del área te ayuda a poder vender en ese momento hardware, software, o ese tipo de equipo, ese tipo de software. Lo que le faltaba quizás, que estaba aprendiendo en ese proceso, es conocer, como tú me dijiste, la necesidad de ese cliente, pero ya tú tenías una base que podía incluso hasta recomendar. Exactamente, y eso, o sea, ese nivel de servicio, yo creo que si hay algo que me ha ayudado en la trayectoria es o sea, me involucro, siempre me he involucrado, he ido más allá a investigar, a leer y siempre a brindarle una solución. Creo que estoy muy orientada al servicio, a brindar una solución. Si tú me hablas de algo, yo me quedo ahí en la cabeza pensando y buscando cómo puedo encontrar una solución para ayudarles. Después de ahí, de Datocentro, ¿qué otro? Luego fui a trabajar, o sea, en Datocentro, ahí empecé a entrar en el mundo del software, ahí fue que empecé a conocer, porque habían unas soluciones que representaba Datocentro, de ERP, y ahí me empecé a mover y me empezó a fascinar el mundo del software, sobre todo de ERP, CRM, porque era ir a ver procesos de negocio del cliente, entender retos, oportunidades, mejoras y ver cómo el software podía ayudarles en esos procesos. Entonces ahí me moví a una empresa española que ofrecía una solución de ERP. Navision, que luego fue comprado por Microsoft, pero en ese momento era Navision, ellos fueron de los primeros que trajeron Navision a Latinoamérica y ellos venían porque tenían una solución sobre Navision desarrollada para el sector turístico, para el sector hotelero. Entonces los conocí en Datocentro y luego me dijeron ven, y bueno, tenía cierto miedo de decir, bueno, ir a enfocarme solamente en un producto. Pero finalmente me convencieron, entré y bueno, yo digo que doy gracias porque ahí es donde he crecido y es donde he creado toda mi experiencia profesional. Me he enfocado ya en las soluciones ERP. Y después de ahí, o sea, es la empresa española. La empresa española, en esa estuve ahí 13 años. ¿En Datocentro tuviste cuánto? 2 años. 2 años, ahí casi la mayoría. Sí, casi la mayoría del tiempo. Y fíjate que aunque ellos venían pensando o entendiendo que, pues obviamente aquí hay muchas empresas hoteleras, pero ellos tenían ya las más grandes que eran las españolas. Esta empresa, su sede, su casa matriz estaba en Palma de Mallorca y casi todas las cadenas hoteleras españolas que venían traían la solución de ellos, pero finalmente aquí logramos posicionar el software en otras áreas diferentes a turismo. Lo que más se vendió allí fue retail. Entramos en el mundo de retail, que tenían una solución para retail, empresas en general de servicios de distribución y de hecho una vertical para aeropuertos que ellos tenían, también logramos posicionarla en los 7 aeropuertos que habían en República Dominicana. Sí, exacto. Yo quería aclarar que ERP es Enterprise Resource Platform, la plataforma de planificación de recursos empresariales. Que es un software que tiene que ver con la automatización de los procesos de la empresa, así de todo el departamento. Es interesante esta trayectoria de Cristina Bermúdez. Y después de ahí, entonces... No, ahí estuve todo este tiempo, desarrollé, ahí empezamos a crear hicimos muchos proyectos en no solamente en República Dominicana, sino en la región, Centroamérica sobre todo.
Y ahí yo hice, de verdad pasé como que por todas las áreas, o sea, desde el área comercial, marketing, gerencia de proyectos, y empecé a especializarme un poquito más en entender la ejecución y la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Entonces ya no es solamente dar la solución, sino me queda en el ciclo de vida, administrar la ejecución de ese proyecto. Y bueno, de ahí, en finales del 2014, pues me contactan de KCP Dynamics, que es donde estoy hoy día, porque habíamos colaborado con algún ejecutivo de ellos en algún proyecto en la región, y estaban pensando en abrir una operación en República Dominicana para atender el mercado local y de Centroamérica y Caribe, porque KCP tenía una fuerte injerencia en Latinoamérica, en Colombia, una empresa en Colombia, pero digamos que el mercado de Suramérica y el mercado de Centroamérica y Caribe se ve diferente. Okay. Entonces, pues fue muy satisfactorio para mí que me tomaran en cuenta, que me llamaran, me dijeran, estamos pensando esto y queremos contar contigo para iniciar esta operación en República Dominicana. Y allí estoy desde finales del 2014. De Microsoft Dynamics. Sí, Microsoft Dynamics, y aquí estamos desde finales de 2014 haciendo esto. Bueno, interesante esa trayectoria y que todo es por la base, todo es el conocimiento que ha adquirido en las otras empresas y trabajar bien, porque por eso llaman a uno, porque, ¿verdad? La actitud. La actitud. La actitud de trabajo. En ese proceso, ¿a quién tú agradeces? En el proceso, por ejemplo, de la parte profesional, o sea, de los estudios, y también la parte laboral. Mira, en la parte profesional de los estudios, a mi mamá, bueno, que me apoyó para que lo hiciera, y ya en la parte profesional, y bueno, también un poco mi esposo. Yo me casé joven también, pero mi esposo siempre me acompañó, me impulsó a seguir adelante con esto, a mis hijas también, que me han acompañado en todo este proceso, si lo decimos así a nivel personal, y a nivel profesional yo creo que he tenido múltiples ángeles, digo yo, personas que han estado en el momento indicado. Mi primer jefe, el primero que me dijo, mira, tenemos esta solución ERP, me metió en este mundo y quiero que tú aprendas de cómo funciona esto para el sector retail, para los diferentes sectores. Y pues... Puedes decir el nombre, no hay ningún problema. Se llama Tiberio Piña. Ah, sí, lo conozco. ¿Conoces a Tiberio? Sí. Creo que fue el primero que me llevó en ese mundo, y bueno, me empezó a apasionar. Y fíjate cómo, Guido, como dices, las bases son importantes. Aquí era la tecnología, pero como también había estudiado contabilidad, los ERP al final todo termina en la contabilidad. Entonces me fue más fácil entender cómo funciona esto y poder hablar en las empresas con los diferentes actores, no solamente con las personas de tecnología, sino también, por ejemplo, el de contabilidad, el financiero, el dueño, yo creo que algo que he tratado de hacer es hacer ese match entre qué es la tecnología y luego traducirlo en un lenguaje no tecnológico, claro, para el del negocio, cómo la tecnología te va a ayudar. Sí, para que puedan entender. Sí. Mira, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, bueno, aparte de Tiberio Piña, ¿tiene otra persona que agradecer? Claro, de la trayectoria. Tengo múltiples, que me quedaría como que sin nombres, me llevo ahí. Son muchos, ¿no? Sí, es que hay varias personas que han participado. Se ponen guapos los otros. Sí, bueno, mira, digo, con el partner español, la persona Salvador Galindo, una de las personas, digamos, el que me enseñó en el área de marketing, más en marketing, en ventas. Y así es que hay varios. Yo creo que todos los que han de alguna manera estado en mi trayectoria saben que siempre he tenido algo que aprender de ellos. Eso es importante. Y les agradezco. No, y es importante agradecer, porque la gente cree que a veces todo es Superman, ¿verdad? O super chica, como que uno es, que solo uno es que las metas la concretiza. Siempre hay un equipo detrás. No, hay siempre alguien, como tú dices, un ángel en el camino que te va a empujar, y eso hay que agradecerlo. Eso hay que agradecerlo. Después de la pausa vamos a seguir con este conversatorio interesante y una trayectoria bien profesional y ¿verdad? Profesional y tecnológica, sí. Y tecnológica, profesional y comercial. Sí. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
Bien, y seguimos en nuestro segmento Perfiles con nuestra invitada también de lujo, Cristina Bermúdez, que nos está contando de su trayectoria aquí en la República Dominicana. Tiene 22 años viviendo acá con nosotros en la Hispaniola, y bueno, ya nos habló de su etapa de estudiante y cómo empezó a trabajar también. Sí, entonces nos quedamos que en la etapa actual, donde estaba mencionando que estaba ya en Casiopeya. Dime. KCP. Yo dije Casiopeya. KCP, bueno, eso suena casi igual. Suele pasar que lo ponen nosotros los que manejamos esos términos. KCP, perdón. Dime cuál es el core, cuál es el corazón de KCP, ¿qué es lo principal que hacemos allí? Bueno, nosotros nos enfocamos 100% en implementar ERPs de Microsoft, 2 soluciones de Microsoft, y eso es lo que hacemos. ¿CRM y ERP? ¿O no? Más ERP. CRM lo trabajamos con otro socio especializado. Nosotros hemos creído en la especialización y ERP y todo lo que sea asociado con el ERP. Pero no solamente en República Dominicana, ¿no? No, Centroamérica, Caribe, y bueno, Colombia, Chile, Perú, varios países de Sudamérica que también. Sudamérica, Centroamérica y el Centroamérica, Caribe. Sí. Hispanoamérica, digamos. Sí. Okay. Toda Latinoamérica. Exacto. Bien. Cristina, interesante. ¿Cómo tú ves la importancia o cómo tú ves el panorama de la famosa transformación digital que vemos ahí a diario, que vemos en los periódicos, en las revistas tecnológicas y no tecnológicas? ¿Cómo tú ves la importancia de la transformación digital en las empresas? Bueno, no, ya es 100% relevante. Antes se escuchaba, o sea, ya se estaba escuchando como un término, la gente decía, todo el mundo habla de transformación digital. Pero no conocía, ¿verdad? Pero ¿qué es transformación digital, no? Entonces, transformación digital, ya no estamos hablando solo de la transformación, estamos en el momento del imperativo digital. Entonces la transformación digital es importante porque es la única manera de poder hacer más con menos y en el menor tiempo posible. Ya no podemos esperar, las empresas no tienen tiempo para esperar muchos meses para adaptarse a un cambio. Los cambios están siempre. Entonces transformación digital abarca tecnología, procesos y personas. Los tres uniéndose, la tecnología es un medio, es simplemente un medio que nos va a ayudar a hacer esa transformación, pero tenemos que empezar a cambiar los procesos para pensarlos digitalmente. Y a veces la mentalidad Entonces ahí vienen las personas. Sí. No podemos pensar en transformación digital si no tenemos personas que hagan posible esa transformación 70, digital. 20-10, dicen que 70% de la transformación digital es lo que se hace con las personas, 20 es los procesos y demás, y 10 los datos. Los datos, ¿no? Y los datos ahora son una pieza clave porque es el poder de la información. Sí. Es el momento, el que tiene la información y la tiene a tiempo para, digamos, incluso anticiparse, porque ya no es, cuando veo el reporte a final de mes y veo qué pasó para tomar una decisión. Necesito ahora incluso ser predictivo, adelantarme para tomar decisiones. Cristina, llegamos al momento, es un momento emotivo, ¿verdad? Sí, relax, te puedes ponte por favor tu audífono para que puedas escuchar. A veces queremos pensar como persona, qué opina cada persona de uno. Y te quiero dejar estos 2 audios. Uno primero y el otro después. Ok. Saludos. Les habla Amaury Almonte, arquitecto de soluciones cloud de KCP Dynamics. Pues de Cristina de manera laboral puedo destacar su capacidad de manejo ante situaciones de alta tensión, su enfoque a resultados y sus dones de manejo de colaboradores. Es tremenda vendedora y una persona que entiende muy bien el negocio. En lo personal, se destaca su parte humana. Cristina es una persona de sentimientos puros, nobles, leal y que siempre está dispuesta para sus amistades. Muy buena consejera y una mujer muy inteligente. Wow. Bien. Amaury se llama. Me sorprendió, Amaury. Hay otro. Buenas tardes, mi nombre es Laura Camila Puerto y hace más de 5 años he sido parte de KCP Dynamics. Desde esta fecha hasta el día de hoy he moldeado mi cargo con el fin de ofrecer mis conocimientos, experiencia y líneas de aprendizaje a KCP Dynamics. Es por esto que encuentro espacios con el equipo de KCP Dynamics Caribbean donde puedo poner en práctica todo esto.
Es motivador encontrarse con personas como Cristina Bermúdez, que en todo busca la excelencia y profesionalismo en nuestro trabajo como un aliado a la transformación digital que proliferó luego de la pandemia de COVID. Uno no crece si no tiene visión compartida, y eso es lo que Cristina irradia en todo el equipo de KCP. Además de ser una excelente compañera y animarlo aún a lograr más, mis palabras de agradecimientos y solo visión y perseverancia lograremos más de los resultados ya excelentes que tenemos actualmente. Wow. Bueno, ahí está Camila Puerto y Wow. Amaury te mandan estas impresiones y parece que tú estás trabajando bien. Hasta yo quiero trabajar allá. Por ¿verdad? supuesto. Pues, Voy a sí. llenar una Wow, solicitud. qué bueno. Eso hace que valga la pena todo el esfuerzo, ¿verdad? Así mismo es. Mira, te voy a dar las gracias por este tiempo que has dado a este espacio. Un minuto para decirle a aquellas personas que quieren arrancar un proyecto o están detenidas por un empuje que hay que darle. ¿Qué tú le recomiendas? Bueno, yo les digo que pongan, o sea, siempre piensen con su propósito, pongan adelante cuál es su propósito de vida y se entreguen a eso, que se olviden de los miedos están en nuestra mente, estamos anticipando cosas futuras y simplemente con perseverancia, con pasión y con compromiso todo lo podemos lograr. No importa de dónde vengas, cuál haya sido tu pasado, siempre puedes fabricar tu futuro y entregarte y hacer que todo sea posible. Bueno, gracias Cristina Bermúdez por estar con nosotros Gracias en este a segmento ustedes. Perfiles. A las personas que nos vieron, nos escucharon, tienen una cita la próxima semana con nuestro programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.